Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Artificial, un podcast para early adopters. Acá van a encontrar todo lo que necesitan acerca de mi perspectiva de futuro de hacia dónde va la inteligencia artificial. Una de las cosas más interesantes que he ido aprendiendo acerca de la inteligencia artificial es que hay que adoptar un enfoque holístico cuando hablamos de inteligencia artificial porque el avance viene por múltiples frentes. Y uno de esos es el área de la biotecnología. Yo soy una persona que de verdad soy muy apasionado del tema de la biotecnología, más que nada porque mi madre es médico y crecí toda la vida con esta ciencia y me hace como, me hizo explorar, me ha hecho explorar a lo largo de los años cómo la biotecnología y la nanotecnología, que es una de las grandes promesas de la inteligencia artificial, va a cambiar el mundo como lo conocemos. No solamente por la parte del software, porque si bien uno de los grandes, o sea, hay muchos proyectos de grandes compañías como OpenAI y Microsoft que están invirtiendo, haciendo grandes inversiones en empresas de biotecnología. Esta semana utilicé a Gemini para que me leyera unos resultados médicos, ¿no? Entonces, yo ya les venía comentando acerca de que estaba utilizando Gemini 1.5 en el laboratorio de Google, que en el episodio anterior les dejé el enlace por si quieren ir a chusmear un poco eso, para que puedan utilizar esta inteligencia artificial de código abierto, que es el 1.5 de Google, que acepta hasta 1 millón de tokens. Y la verdad es que tiene fine tuning y tú puedes, o sea, obviamente puedes personalizar el modelo para que haga cosas específicas como por ejemplo actuar como un doctor. Y está a un nivel que supera a ChatGPT 4 por cualquiera de las cosas. Obviamente que ChatGPT 4 tiene la integración de DALL-E que te permite crear imágenes, entonces esto claro, es una gran ventaja. Google, al menos en el nivel de respuesta de texto, el lenguaje natural, pues te ofrece capacidades increíbles. Y una de esas es que lo programé para que me leyera obviamente un examen médico y me diera los resultados. O sea, me leyera los resultados, me dijera las cosas que opinaba acerca de los resultados. Y la verdad tuvo mucha exactitud porque cuando le llegaron al médico, obviamente fue en la misma respuesta. Entonces, digamos que hay cosas que nos estamos evitando y hay pasos que nos estamos saltando porque quizás ahora es muy early adopter hacer esto de meterse con un AI y pasarle un documento médico. A ver, tendrías que confiar mucho en la empresa, por ejemplo, en el caso de Google, yo obviamente me arriesgo por ustedes para hacer este episodio, para que tenga yo más contenido, para poder seguirles trayendo el episodio, porque claro, hago este tipo de cosas, pero mucha gente no las hace porque tiene miedo a que las empresas tengan este tipo de datos sensibles. Pero pensemos, una de las cosas que también pasó esta semana es que yo me compré el Xiaomi 8 Band 8 porque quería probar este reloj inteligente, perdón, que estuve chusmeándolo por YouTube y viendo los reviews de todo esto. Y obviamente que este tipo de datos sensibles, como los datos médicos, para pasárselos a una AI, también los tiene un reloj. Y tiene también muchos datos sensibles que desde muchos ángulos pertenecen a esa empresa y si nosotros los queremos reclamar, pues va a ser muy difícil, ¿no? Lo mismo sucede también con Google, pero Google también sabe todo de nosotros, tiene acceso a nuestro mail, o sea, tiene un montón de cosas, de datos sensibles de nosotros. Entonces, esto no es tan descabellado cuando tú lo piensas que lo vas a utilizar para, obviamente, para ti mismo, sin darle un mal uso a la herramienta, sino más bien ayudándote a ahorrar tiempo en cuanto a la capacidad. Y yo lo hice más que nada como para probar la capacidad del modelo, pero la respuesta obviamente fue o sea, para el modelo fue una prueba muy fácil, ¿no? Entonces una de las cosas también que estuve viendo esta semana es cómo entender.
que la inteligencia artificial es inteligente. O sea, cómo hacerle pruebas a la inteligencia artificial para que sea inteligente. Y Google esta semana lanzó AlphaFold 3. Esto es digamos, en colaboración con Isomorphic Labs, ha presentado AlphaFold 3, un innovador modelo de inteligencia artificial capaz de predecir las estructuras e interacciones de todas las moléculas de la vida con una precisión incomparable. Este nuevo modelo representa un avance significativo con respecto a su predecesor, AlphaFold 2, que se centró principalmente en predecir las estructuras de las proteínas. AlphaFold 3 amplía sus capacidades para modelar una amplia gama de biomoléculas, incluidas el ADN, ARN, ligándolos y otros elementos orgánicos, ofreciendo así una comprensión integral de la vida a nivel molecular. Es importante el avance en el campo de la biología molecular al ofrecer una precisión sin precedentes en la predicción de las estructuras y las interacciones de todas las moléculas de la vida. Su desarrollo no solo se basa en el éxito de AlphaFold 2, sino que también abre nuevas vías para la investigación científica y descubrimiento de fármacos como el potencial de revolucionar nuestra comprensión del mundo biológico. A ver, esto a mí me hace pensar mucho en cuando leí a Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil tiene un libro que se llama La seguridad está cerca, que habla acerca de esto, de la inmortalidad, ¿no? Volvemos al tema de la inmortalidad, un poco del transhumanismo, pero lo que es o sea, lo que representa este modelo, lo que representa este avance, para mí es traducirse a que el negocio, más bien de pensar en que el negocio sea, por ejemplo, pensemos en negocios como los seguros de vida, ¿no? Se basan en cobrar este tipo de dinero por el tiempo que una persona está viva, ¿no? Entonces juegan un poco con el tema de la muerte. El negocio gira en torno a la muerte. Pero cuando ahora pensamos en estos avances que nos traen la posibilidad de que las personas vivan mucho más tiempo, porque lo que estamos viendo acá es que Google está dando pasos muy fuertes, está revolucionando la industria de una manera que a los demás les cuesta competir. Y creo que una de las empresas que más se acerca a eso es OpenAI. AlphaFold 3 es como una forma de darle a las moléculas la oportunidad o sea, que nosotros juguemos con las moléculas de la vida. Pero, ¿cuáles son estas moléculas de la vida? Yo estuve investigando porque me llamó mucho la atención de que Google hiciera esta presentación de AlphaFold 3, donde las moléculas de la vida básicas componen las células de los organismos vivos y participan en la función de la supervivencia de estos seres. Estas moléculas son fundamentales para la vida, ya que permiten la energía, la información y la estructura necesaria para el funcionamiento de los organismos. Entre las moléculas de la vida se encuentran el ADN, el ARN. Pensemos un poco en el ARN, ¿no? Esto uno lo escucha, yo creo que muchos de ustedes quizás lo hayan escuchado en tercer año, por ahí se ve un poco esto, ¿no? Quizás un poco antes, no recuerdo muy bien. En séptimo grado yo creo que ya están viendo este tema de biología. Creo que comienzan por eso, el tema del ADN y el ARN, y después luego las proteínas, la glucosa, el agua, los lípidos, azúcares y ácidos nucleicos. Estas son las moléculas de la vida. Y AlphaFold 3 puede jugar con ellas, o sea, puede crear vida, literalmente. O sea, como que permite preservar la especie a una manera que no habíamos visto antes, ¿no? O sea, es trabajar con el alma mater de la creación de seres, por decirlo así. Y asimismo, poder entender cómo funcionan las células dentro de nuestro propio cuerpo. Esto es interesantísimo porque si pensamos en que nosotros podemos crear todo esto, estamos a un paso de poder crear fármacos donde, así como para cerrar un poco la idea del tema de los seguros de vida, en vez de negocio ser la muerte, el negocio va a ser la vida. Significa que, por ejemplo, tendríamos que pensar que las compañías se convertirían o las farmacias literalmente venderían productos que sean para alargar la vida. Y las aseguradoras más bien aseguren el suministro constante de este tipo de fármacos.
Esto para mí es un negocio del futuro, porque lo veo que va por ahí. O sea, literalmente Google se está metiendo con esto y pensemos que Google obviamente es una megacorporación y yo en algún momento llegué a decir, a pensar que Google, o sea, lo que le falta es crear una Smart City. A Google le falta es eso, o sea, crear una Smart City para que las personas vivan ahí. Y creo que es un poco hacia donde van las cosas, porque las megacorporaciones, así como funcionan el cyberpunk, recordemos que es este género del futurismo que, que, que una de sus características es que las corporaciones dominan el mundo. Y por eso es que en sus calles se ven muchos anuncios, muchas vallas publicitarias. Si ustedes ven películas donde el cyberpunk, y googleenlo o vean cosas por acá en YouTube de cyberpunk, se darán cuenta que la publicidad es algo que está presente. Entonces, lo que le falta a Google y a este tipo de empresas, creo que va un poco por ahí, porque ya vayan a llegar a un punto que tienen tanto poder económico que van a superar a los gobiernos, o va a ser como un gobierno en conjunto, que si ya no lo es, ¿no? Y todo esto, bueno, representa al mismo tiempo este tema de las corporaciones, pero hay otra parte que, digamos que, por ejemplo, Google puede trabajar con esto, pero esto no está abierto al público hasta que se demuestre, o sea, a medida que vayan desarrollando fármacos y cosas con las que puedan un poco alargar la vida, utilizarla para... hay un tema, hay una serie en Netflix que me gustaría que vayan a ver, que se llama El futuro de... Y en esta serie podemos ver el futuro, por ejemplo, del cuerpo, el futuro de la salud, el futuro de los deportes, el futuro de tal, el futuro así, el futuro de la comida, el futuro de las apps de citas. Que, como lo muestra la serie, hay muchos capítulos interesantes, por eso quiero que vayan a verla. Por ejemplo, hay uno de los capítulos que es el futuro de las mascotas. O sea, es increíble. Pero una de esas es el futuro de la salud. Y digamos, en esta serie mostraban cómo una persona en el 2100 va a poder tomarse una pastilla para poder cultivar un órgano dentro de su cuerpo. El tema de cultivar los órganos dentro del cuerpo significa que podríamos crear un superórgano que actúe o se adapte al tipo de necesidad que necesita el cuerpo, porque el problema es que nuestros órganos fallan. Esto también sería otra idea para pensar en qué tipo de fármacos pueden ayudarnos a que los órganos no fallen, porque más allá de pensar en la mortalidad, lo primero que veríamos es que vamos a llegar a viejos sin necesidad de padecer enfermedades. Quizás al principio veamos eso, o sea, como que llegar a viejos sanos, es decir, que la muerte no sea algo que tengamos que padecer, y sé que muchos, así, a mí también, o sea, en el sentido de que uno entiende cuando le toca a alguien cercano, ¿no? Entonces, cuando pensamos en fármacos que van directamente relacionados a que todos lleguemos a viejos sanos, ya piensas en los beneficios que trae consigo el avance de la inteligencia artificial. Pero hay mucha gente que aparte bueno, esta serie que quiero que vayan a ver, que es muy interesante, es uno de los episodios para que vayan y lo vean. Hay otra serie, otro documental, esto es un documental que estoy viendo que se llama Unnatural Selection, Selección Antinatural. Y es un documental del año 2018 que explora las éticas sociales de la edición genética. A ver, a mí este documental la verdad me ha dejado impresionado porque te muestra cómo las personas no les está importando que los gobiernos regulen el tema de la edición genética, es decir, poder jugar con el ADN, poder jugar con el CRISPR. Si no saben lo que es CRISPR, vayan a googlearlo, porque esto es importante para entender que el CRISPR es, digamos, son las tijeras, igual se lo explico que es muy sencillo, son tijeras que editan el ADN a nivel molecular. Estas tijeras fueron, hay un doctor en China que se llama, creo que Yuan, el doctor Yuan, algo así, que es muy famoso por crear clones, ¿no? También hay documental de eso, pero
Para volver al tema del documental que estoy viendo, que es Natural Selection, muestra cómo la vida cuál es la vida de los científicos, los biohackers y los filósofos que están a favor de la edición genética. Entonces, como que intentan resolver muchos problemas y no solamente se ve en Estados Unidos, porque el documental muestra ser partes de Estados Unidos y partes también de África, donde la malaria es algo muy común y mata a la mayoría de los niños. La malaria es muy fuerte en el tema de África por el tema de los mosquitos. Se transmite malaria de manera porque no hay tampoco infraestructura y todo es muy precario. Entonces, la mayoría de los niños no llegan a los 12, 13 años porque mueren de malaria. Esto es de verdad bastante alarmante, ¿no? Y en Natural Selection en Netflix les va a dar a ustedes una perspectiva de cómo la edición genética es algo que la gente desesperadamente está buscando. A ver, si lo vemos desde el punto de vista del documental, que también muestra un poco, puede llegar un poco a ser sensacionalista porque se enfoca más en los sucesos que suceden alrededor de lo que pasa con alguien, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de lo que sucede, y es que eh, es es un creador de perros y juega un poco con la esperma de los perros para poder, digamos, combinarlo con moléculas, o sea, como con genes de las luciérnagas para que los perros sean fluorescentes en la oscuridad. Hay una foto, les voy a poner acá una foto. Esto es una foto muy famosa de dos monos que son fluorescentes. Estos dos monos son fluorescentes gracias a la edición genética, es decir, los editaron antes de nacer, mucho antes, o sea, a nivel molecular, los editaron para que fuesen fluorescentes. En la mayoría de los casos, no funciona para todos los animales. Hay unos que aceptan el gen, hay otros que no. Entonces, esta persona en el documental está experimentando con eso, pero no, hasta ahora no le ha dado resultado. A ver, pensamos que no nace ni se forma un embrión, sino más bien molecularmente suceden cosas que deciden o no si lo pueden tomar para la vida, ¿no? Para que no piensen que es como que una matanza de perros ahí que no salen, no salen fluorescentes, ¿no? Este, entonces, claro, el documental explora esto desde una perspectiva bastante, digamos, sensacionalista, pero tiene muchos otros casos, como sucede también con el caso, hay un caso que me pareció muy interesante, porque también está el de la malaria, pero también hay otro que es acerca de los roedores en Nueva Zelanda. Los roedores, las ratas, matan a la mayoría de las aves en Nueva Zelanda. Y la gente está muy molesta porque hay aves que se están extinguiendo producto de que los roedores matan a estas aves. Y la gente está muy molesta. Pero como es una comunidad grande, es una comunidad muy grande y hay muchos puntos de vista y hay mucha gente que tiene opiniones encontradas acerca de la edición genética, de o sea, van a editar genéticamente a las ratas para que se extingan. O sea, literalmente van a extinguir a las ratas. Pero, a ver, ¿cómo extinguen a las ratas? No es que las van a matar a todas, porque es imposible, son demasiadas ratas. Editan genéticamente a las ratas para que se extingan. Esto es algo muy interesante que plantea el documental, que quiero que vayan a ver. La verdad es muy interesante lo que sucede ahí, y invita o sea, invita a una reflexión acerca del futuro de la humanidad con el tema de la edición genética. A mí ese tema me parece súper interesante, y hay muchos otros documentales donde muestran el tema de la edición genética, como de personas multimillonarias que clonan a sus perros o a sus gatos, y es muy, muy bizarro el tema de que tú clonas a un perro y entonces después al perro que tienes, al original, lo entierras con el otro perro, digamos, al lado, vivo, ¿no? Esto lo muestra también en un documental que se llama, este documental se llama El Rey de los Clones en Netflix, que es donde está este Doctor One, que es muy loco porque habla de cómo, o sea, este tipo fue a clonar camellos
porque hay una raza de camellos en Arabia Saudita que se está extinguiendo y son unos camellos de la concha de la lora, que este, este tipo los clona y comienza a jugar un poco a ser Dios, a clonar animales y la gente rica lo contrata para eso. Y hay un rico que lo contrata para clonar a su perro bulldog, ¿no? Entonces el tipo entierra el bulldog con el otro bulldog al lado. O sea, esta a mí me hace cagar de risa porque es una, digamos, una situación demasiado bizarra que yo digo, la personalidad del perro, eh, o sea, va a ser, seguir siendo la misma. O sea, es muy loco porque el entorno en el que crió ese perro va a ser el mismo, entonces va a ser con la misma persona y eso hace que el perro se adapte sí o sí y va a seguir siendo el mismo perro porque tiene los mismos genes. O sea, es un clon, es muy loco. Pensar en eso, la verdad, a mí me vuelve la cabeza y por eso se lo quería traer a este episodio. Pero otra de las cosas y noticias interesantes que pasaron esta semana es el tema del modelo offline de Microsoft. Es importante entender cómo la inteligencia artificial se está diseñando específicamente para agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Obviamente que, perdón, que estaba tomando un buen mate. Obviamente que dentro de esos organismos del gobierno está incluida la CIA. Entonces, Microsoft está introduciendo un modelo basado en la arquitectura de GPT-4 para estar completamente fuera de línea, aislado de Internet para garantizar seguridad máxima, es decir, para contenerla, para que no se salga de control, para que no se fuguen datos, porque es información crítica, es información muy sensible. Entonces, el modelo tiene un nombre que es el Proyecto Guardián. Este proyecto Guardián se desarrolló durante un periodo de 18 meses y es un avance tecnológico significativo en el campo de la inteligencia y la seguridad. El modelo está alojado en una nube estática desconectada de Internet, lo que impide absorber y aprender de datos externos. Este aislamiento ayuda a proteger la información confidencial en posibles amenazas cibernéticas. Está tomando mate. Es crucial para mantener la integridad y la seguridad de la información manejada. La verdad es que en la tecnología de este modelo se llama Air Gapped, que significa espacio de aire. Se refiere a la falta de conexión entre un dispositivo y la red. Entonces pensamos que lo van a utilizar para... Yo digo que el futuro de esto son los Digital Twin que se ven en Minority Report. Si ustedes no han visto Minority Report, les pido que vayan a verlo porque es una serie que muestra cómo Microsoft está intentando recrear estos modelos en las agencias de seguridad de los Estados Unidos a través de un modelo que tiene arquitectura de GPT-4. Es importante entender cómo la inteligencia artificial ya se comienza a utilizar en las agencias de seguridad. Esta noticia a mí me llamó mucho la atención porque ya emplean, o sea, la inteligencia artificial, obviamente que necesita mucha energía, pero si tú logras contener esa energía y poder crearla, puedes crear una inteligencia artificial que te sirva para gestionar absolutamente todo de una agencia. Y no pongamos también en la agencia de seguridad, ¿no? Puede ser cualquier otro tipo de agencia. Hay una predicción económica que se basa, esta yo la leí en Forbes, si no me equivoco, hace mucho tiempo, claramente. Por eso no estoy la cita exacta, pero la leí en Forbes hace mucho tiempo que la predicción económica es que una empresa de 5 millones de dólares de facturación mensual va a poder ser creada en el 2030 con 2 personas y una inteligencia artificial. Esta idea eh, es una predicción económica que se ha hecho con la intención de poder darle a la idea o sea, la idea a la gente de qué es lo que puede hacer con una AI. Y si pensamos en este tipo de implementaciones como las que hace Microsoft en los organismos de seguridad del gobierno, donde desconecta la AI del Internet y crea este modelo para poder gestionar todo lo que conlleva la agencia, entonces vemos que hay un negocio interesante detrás y que es importante aprender de esto, ¿no?
Por eso se los traigo, claramente. Entonces, bueno, otra de las cosas, saben que yo haciendo el episodio, me, yo utilizo, como les dije, Gemini 1.5 y voy haciendo el episodio, voy armando las cosas. Pero también pruebo modelos de inteligencia artificial. Y hay una página que se llama LM6org, que se las quería traer hoy porque acá, si ustedes tienen interés en saber, a ver, yo estuve averiguando, o sea, pensando en cómo, cómo saber si una inteligencia artificial es realmente inteligente. Primero, se lo había consultado a Perplexity. Entonces, por ejemplo, una de las respuestas que me dio fue que para poder evaluar la inteligencia artificial es importante considerar varios aspectos y diseñar preguntas que desafíen a la inteligencia artificial en diferentes áreas. Por ejemplo, lenguaje natural. Pregúntale a la inteligencia artificial que describa un objeto o un concepto abstracto como amistad y libertad. Razonamiento lógico. Proponle problemas que requieren razonamiento lógico, como que si un objeto cae desde una altura de 10 metros, ¿cuánto tiempo tardaría en tocar al suelo? O sea, este tipo de preguntas me gusta porque, o sea, como que te permite saber cómo probar si una inteligencia artificial es realmente inteligente para saber si tú, o sea, vale la pena ponerse a escribirle al AI o uno va y busca otro en el mercado, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas acerca de cómo saber si realmente es inteligente, pero hay una página que se encarga o sea, es una página que es, digamos, una guerra de inteligencia artificial para aficionados que se llama Chatbot Arena, Batalla. En esta página van a poder encontrar todas las inteligencias artificiales del mercado. O sea, todas las empresas compiten en esta página con otras inteligencias artificiales. Esa es la función de la página, que las empresas compitan en sus modelos de lenguaje con otros modelos de lenguaje para saber a nivel mundial, para que tú te puedas meter y saber cuál es el que está más rankeado. O sea, es decir, cuál es el que... Y puedes compartir, acá les comparto la imagen, puedes compartir tu experiencia dentro de la página como probando la inteligencia artificial para saber cuál es más inteligente, ¿no? Midiendo a través de estas preguntas que tienen acá como conocimiento general, preguntarle sobre eventos históricos, preguntarle un cuento que genere un poema, interacción social, aprendizaje, o sea, cómo puede mejorar la capacidad de los patrones en imágenes, evaluación de conocimiento, preguntarle que evalúe la veracidad de la información, de una información o precisión de una estadística, preguntarle la solución de un problema como por ejemplo decir cómo puedo reducir mi huella de carbono, o sea, y otros factores y otras preguntas, digamos, perdón, que permiten saber si la inteligencia artificial es inteligente. Y este chatbot de arena, OpenAI estaba probando recientemente varios modelos de lenguaje, es decir, está haciendo pruebas. Y no se ha dicho nada, o sea, Sam Altman se ha quedado callado todo este tiempo y le está intentando buscar la vuelta para no revelar lo que viene para chat, o sea, con ChatGPT 5, para cuándo va a salir. La gente se pregunta eso. Entonces todos piensan que lo van a tener a finales de este año, pero siento que OpenAI en el Opening Day, sí, quizás en octubre, eh, revele ChatGPT 5, porque en esta página que les dejo acá, que es LM6org, presentaron un modelo de lenguaje hace poco, o sea, salió de la nada, o sea, de repente la gente está interactuando y sale un modelo de lenguaje con un nombre Soy un buen chatbot GPT-2. Resulta que yo me puse a averiguar por qué hay modelos en este momento que son GPT-2, GPT-1, GPT-3. O sea, fíjense que ustedes si se meten a OpenAI van a encontrar que el modelo gratuito es GPT 3.5 Turbo. Ese es el modelo que existe ahora. Este modelo ustedes no lo pagan, así como si ustedes van a Gemini, ustedes en el buscador de Chrome, yo utilizo Chrome, no sé ustedes, ponen el arroba, les va a aparecer en la primera de las opciones chatear con Gemini.
y ahí pueden hacerle una pregunta a Gemini. Pero estarían hablando con Gemini 1.0, no el 1.5 Pro, ¿no? Que tiene 1 millón de tokens, que es el que siempre les recomiendo. Pero bueno, entonces salen muchos modelos de GPT y resulta que los GPTs, yo estoy averiguando acerca de qué era un GPT, porque no sabía, entendía que los GPTs eran los Transformers, que era esta nueva tecnología que se está utilizando para poder entrenar a las inteligencias artificiales y que estas nos dieran respuestas mucho más exactas, porque ya digamos que es una red neuronal mucho más compleja, ¿no? Entonces, este Generative Pre-trained Transformer es una red neuronal de inteligencia artificial diseñada para el procesamiento del lenguaje natural. Estos modelos utilizan conceptos de aprendizaje profundo y se han convertido en una herramienta fundamental en la automatización del servicio de atención al cliente, generación de contenido y otras aplicaciones. Los modelos GPT son capaces de realizar diversas tareas como traducción de idiomas, respuestas de preguntas y resumen de texto. Es decir, para no consumir tanta energía, para no consumir tantos datos, utilizan modelos que son mucho más pequeños, más reducidos para hacer tareas muy específicas. O sea, es decir, que todo lo que, por ejemplo, aplicaciones como Duolingo, ¿no? Pensamos en Duolingo. Duolingo es una aplicación, esto no es una publicidad paga, claramente, sino más bien yo lo hablo desde perspectiva del consumidor, de que, menos Duolingo, utiliza inteligencia artificial para personalizar las clases, para que tú en los niveles personalices las clases. Claramente que a mí me parece que está bien porque es un buen uso de la inteligencia artificial, pero pensemos que OpenAI, digamos, el under the hood, under, bajo el capó, está utilizando un modelo GPT 2, 3, no 4, obviamente, pero un GPT-1 o GPT-2 para poder realizar digamos, esa optimización de la aplicación, ¿no? Y esto le resulta salir, esto le sale mucho más barato a OpenAI claramente porque no utiliza un modelo que consuma tantos datos como es GPT-4. Estos modelos son mucho más reducidos. Entonces casi que para todo. O sea, estos GPT van a ser utilizados para todo. Yo estoy esperando a que ya lo utilicen para las casas, o sea, como que ya los modelos de inteligencia generativa ingresen para las casas, es decir, a través de las Alexas, los smartphones, a través de los dispositivos inteligentes, pero de los asistentes de voz que permitan poder desarrollar lenguaje natural. Y cuando eso sucede, igual va a ser una locura porque va a ser como hablar con alguien que nos hable en lenguaje natural, va a ser una locura. Y quizás estos dispositivos asistentes de voz como una Alexa o otra tengan proyectores más adelante. Ya hay una que la tienen, la de Samsung la tiene, esta que está acá. Así que nada, igual les quería dar estas noticias. Una de las cosas que les quería pedir es que se suscriban al canal y activen las notificaciones, así como también en Patreon para las personas que quieren colaborar. Hay gente que me dice, no, que el episodio comienza a partir del número tal. O sea, está bien, yo los quiero, los amo igual, o sea, está todo bien, pero yo tengo que hacer mi promoción, porque si uno no sale a venderse, pues obviamente que cómo hace avanzar las cosas. Entonces, si tienen un proyecto, no les dé miedo venderse. Es una de las grandes realidades para poder salir obviamente, ofrecer el producto que a uno le gusta hacer.